por favor. Ok. Sesión uno, vamos a desarrollar esta noche la sesión uno de esta práctica recomendada para inspección de tuberías y sistemas y componentes. Este es el alcance de la práctica recomendada API 574. Esta es la edición 2016, está vigente hasta la actualidad. Lo primero es reconocer que esta práctica recomendada, según el alcance de la propia práctica, manifiesta que beneficia al inspector 570 porque le da estrategias para elaborar el plan maestro de inspección. Ese plan maestro de inspección, es una introducción, termina siendo el famoso RBI, porque de aquí salen muchos criterios, salen muchas técnicas que se complementan con el plan maestro de inspección. Entonces, esta práctica recomendada no está o no es ajena al propósito de que en el momento debido el inspector haga las recomendaciones dentro del alcance de un plan de inspección basado en riesgo. El API 580 aquí se cita, va a hacer algunas referencias al API 580. Y en relación a ese código, el API 580, hay muchas empresas, por ejemplo, acá en Bolivia me buscaron para implementar ese sistema de gestión, y muchos piensan que el API 580 da todas las pautas o los mecanismos para implementar el plan maestro, y eso es un error. Implementar un plan de gestión, RBI, no es inmediato, demora aplicar ese plan de inspección. Entonces, en la práctica se complementa el 570 con el 574 para que el inspector autorizado, en este caso 570, elabore el plan de inspección y luego pase una auditoría o la revisión del inspector 580 para implementar recién el programa de inspección basado en riesgo. Ese sería más o menos el orden de estas actividades, ¿no? El API 580 hace los análisis, realiza los cálculos en base al reporte o en base al plan de inspección que se deriva por parte de 570, en donde el 574 ofrece, como lo dice en la práctica recomendada, tips, da recomendaciones prácticas para inspección. Entonces, vamos a ir a la página 8. Y aquí, bueno, como tú sabes, nosotros podríamos usar una versión ya traducida al español, pero estas traducciones, debo decirte que es producto de trabajo de varios amigos. ¿Ya? Yo he tenido en una ocasión un proyecto con dos inspectores, API 570 y 580, y se nos dio la idea de dar cursos así de competencias, entonces nosotros lo traducíamos. Son traducciones propias. Bueno, lo primero, y tú debes saber, que un inspector debe hacer es conocerse así de forma responsable el alcance de un código, el alcance de un estándar, el alcance de una norma, o en este caso el alcance de una práctica recomendada. Eso es muy importante, porque debe haberte pasado a mí muchas veces que a veces vienen inspectores contratados por el propietario y combinan mucho, mezclan mucho criterios de diferentes códigos. Y eso esto es un error, pues, porque se distorsiona muchas veces las actividades de inspección. Entonces, dentro de las responsabilidades, es importante operar, opinar, debatir, contender, inclusive profesionalmente hablando, en base al alcance de la norma. En este caso de la práctica recomendada. Bueno, ¿qué dice aquí? Bueno, esta práctica recomendada se complementa con el API 570. Se complementa. O sea, eh, aquí vamos a encontrar varias, como te dije, varios tips. Yo lo veo así, porque te vas a dar cuenta que te va a enseñar o te va a hablar de maneras, formas. Habla diría yo,
mecanismos cómo se inspeccionan, ¿ya? Entonces, se complementa con el API 570, en la práctica recomendada 574. ¿Qué proporciona? Bueno, esta práctica dice que a los inspectores de tuberías le proporciona información. Entonces, aquí estamos hablando, o mejor dicho, la práctica está diciendo que en un orden, ¿no? Primero se certifica el profesional como 570, ahora no importa el orden, pero sería así, porque así se entiende. Está ya el inspector 570 y ahora el 574 le va a proporcionar información. Le va a proporcionar información. En tu caso no importa el orden. Si tú vas primero por el API 574, genial, porque al final va a ser lo mismo. El inspector 570 se puede certificar en base al programa de acreditación del 570 de API y luego tendrá pues que reforzar o tendrá que informarse un poco más en base a esta práctica recomendada. Entonces, el 574 proporciona, dice, a los inspectores de tuberías información. Esa información, dice la práctica, puede mejorar en gran manera tu habilidad y puede aumentar los conocimientos básicos de las prácticas de inspección. Fíjate cómo el alcance de la práctica recomendada 574 lo dice, ¿no? Lo manifiesta de una manera magistral. Podemos poner el siguiente escenario, ¿no? Ahí está el inspector 570. Opera en base a las acreditaciones que tiene, a la experiencia que tiene, al conocimiento que tiene, hace su trabajo. Pero resulta que esta práctica recomendada manifiesta que ese inspector puede volverse mucho más hábil, diestro, ¿no? A través de las prácticas que aquí, en este documento, se declaran, se muestran. Llama la atención cómo esta práctica recomendada se expresa, ¿no? Porque es bastante llamativo cómo usa estos términos. A grosso modo está diciendo, los inspectores API 570, en base a la práctica 574, se van a volver diestros, o sea, hábiles, y van a aumentar los conocimientos básicos de las prácticas de inspección. Ahora, esta palabra básico es importante no tanto entenderlo, sino aceptarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta práctica recomendada no va a cubrir mucha tecnología, por ejemplo, en el tema de válvulas, es bastante conservador. En el tema de soldaduras también, en el tema de examinación no destructiva también es muy conservador, o sea, no abarca mucho los temas tecnológicos. ¿Por qué? Porque si esta práctica recomendada, así como muchos otros códigos, se abocaran a la tecnología de punta que tenemos hoy por hoy en el mercado, se haría demasiado extenso. Entonces, la práctica recomendada 574 de API, sí, da información, aumenta la habilidad, aumenta el conocimiento, pero es un conocimiento básico, fundamental, para realizar prácticas de inspección. Eso es importante. Ahora, aquí, esta práctica recomendada describe para la inspección prácticas para inspeccionar tuberías, tubos y válvulas. Pero en este caso, estas válvulas no son válvulas de control. Por lo general, son válvulas de uso, vamos a decir, operativo, ¿no? Válvulas clásicas, válvulas típicas de globo, de mariposa, etcétera. Pero no abarcan las válvulas de control. Eso es importante. Y también, sí, hay prácticas de inspección para accesorios que se utilizan en refinerías de petróleo y plantas químicas. Entonces, este es el alcance de la práctica recomendada. Componentes comunes de tuberías, tipos de válvulas, métodos de unión de tuberías y planificación para inspecciones. Cubre esta práctica recomendada. Esta parte de aquí, la práctica recomendada 574 al inspector 570 y a su staff, porque él no opera solo. Me adelanto un poco, por ejemplo, aquí en la práctica 574 manifiesta que el líder es el 570, pero él tiene un staff que está conformado por un inspector de corrosión,
un inspector de tuberías y él puede inclusive implementar en su equipo un inspector de soldadura, porque lo que se va a inspeccionar son tuberías, aislamientos de las tuberías, corrosión, niveles de erosión, entonces ahí entra un experto bajo la NEIS. Luego está un diseñador, un ingeniero en piping, en tuberías. ¿Por qué? Porque muchas inspecciones que se realizan aquí son a soportes. Hay una gama muy grande de soportes, de diferentes diseños y algunos con ciertas tecnologías. Entonces, el ingeniero de piping también abarca el tema no solo de tuberías, sino de los soportes. Porque esta práctica manifiesta que muchos de los problemas que ocurren en tuberías, como por ejemplo soportes soldados a la tubería, terminan en puntos de falla o en mecanismos de daño. Entonces las inspecciones que se hacen también al final emiten recomendaciones que algunos tipos de soportes no son los apropiados. Entonces, esta práctica recomendada, tú lo vas a ver poco a poco, es muy preciso en el juicio de inspección para que al final se arme un plan de inspección maestro, ¿ya? Partiendo de la premisa que al final de todo, la información que se emita por parte de 570 va a permitir que el inspector 580 realice la evaluación y emita, ¿no es cierto?, el plan de inspección basado en riesgo. O sea, de aquí va a salir mucha información idónea para elaborar un plan de inspección. Ahora, los procesos, los intervalos de inspección y las técnicas y los tipos de registros se describen para ayudar a los inspectores en el cumplimiento de su función de implementación del API 570. Es el alcance. Esta publicación no cubre inspecciones especiales de artículos, incluyendo instrumentación, tubos de horno y válvulas de control. Estos tubos de horno serían pues los hornos de crudo, ¿no? En las refinerías, las serpentinas, por ejemplo, que están dentro de los hornos en las refinerías o en las petroquímicas. Bueno, este es el alcance. No es muy extenso, pero sí es muy preciso. ¿Ya? Da las pautas y delinea de qué manera es que esta práctica recomendada va a proveer información. Si tienes alguna pregunta aquí nomás en el alcance, lo puedes hacer. No, está claro. Ujú. Está claro, hace lo que hace mención ahí es resaltar de lo que dice el 570 también, ¿no? Sí, O el sea, 570. sí, está Sí, claro. ya. Algo muy interesante aquí, eh, para tenerlo muy presente, es que incrementa la habilidad, ¿ya? Esto es importante. Eh, Te comento, yo estuve con un amigo peruano, inspector API también, 570, nos fuimos a Chile. Coincidimos, nos llevó una empresa a Chile, a la refinería de ENAP en Concepción, eso es en Talcahuano, y ahí coincidimos con un colega, ¿no? Entonces, esta palabra habilidad eh, muchas veces puede ser tomado en relación a tu conocimiento, ¿no? O sea, como son códigos, como son, algunos le llaman teoría esto, yo no comparto esa opinión, pero como son temas políticos, tienen un contexto así eh, literal, o sea, es información, a veces se subestima la otra parte que es qué tan, qué tan experto eres para hacer una inspección. O sea, ¿dónde te fijas? ¿Dónde observas? Y te comento esto, ¿no? A mi amigo, bueno, él tuvo un momento muy difícil en su actividad porque él entró a inspeccionar un horno, ¿ya? Y en un bafle había una fisura, Gilmer, que por lo menos tenía casi la mitad del perímetro, eran como 4 metros de una fisura, y él no lo había detectado, ¿ya? Él no lo había visto. ¿Qué pasa? Que nosotros, bueno, yo estuve viendo las calderas y nos fuimos al departamento y lo llaman a él como a las 11 de la noche, el encargado de esa área, y le hace esta observación. Entonces, si bien es cierto, en esta práctica recomendada no hay muchas fotografías, pero de manera escrita sí describe. O sea,
te vas a dar cuenta que los tips no están mucho en fotos, sino está en el contenido de la práctica recomendada. Bueno, a mi amigo le faltó habilidad, pues, le faltó técnica, le faltó un poco más de conocimiento para detectar la fisura, ¿no? Porque él luego me dijo, no, Manuel, yo no, pensé que era un traslape, pensé que no, era una tremenda fisura. Entonces, eh, eso, ¿no? Hay que tener presente, la habilidad para hacer las inspecciones. Eh, bueno, como es costumbre y es algo lógico, ¿no? En el tema de las normativas, no es la diferencia aquí, no hay diferencia aquí. Hay muchos códigos que van a reforzar criterios, van a reforzar probablemente juicios de ingeniería, van a reforzar probablemente algunas políticas y la normativa referencial está acá. Todos estos códigos se utilizan para darle soporte al API 574, ¿no? Está el 570, está la práctica recomendada 571. Todas estas normativas, no es que uno las tenga que saber de memoria, porque al final recurrimos a la información. Entonces, los criterios que se van a desarrollar a lo largo de la práctica 574 están soportados por todas estas normativas. Están API, están los códigos ASME, están también los códigos post-construcción, los cuales dan soporte, ¿no es cierto?, a lo que la práctica recomendada va a manifestar a lo largo y ancho de estas 122 páginas. Si te das cuenta, el capítulo 1 y capítulo 2 es corto, ¿ya? Es una parte introductoria. Ahora, esta parte de aquí, el capítulo 3, es muy importante también, ¿ya? ¿Por qué? Porque los reportes, los informes, los ITPs y todos los documentos que se complementan en un programa de inspección manejan términos. Y en el tema de los términos, no todos los códigos manejan la misma terminología. Hay palabras dentro de lo que son términos y definiciones, acrónimos y abreviaciones, como está aquí, que en un código significa algo, dentro de todo su espectro, su alcance, y en otros códigos significa otra cosa. Entonces, como se elaboran estos reportes, y ese es nuestro trabajo, tenemos que estar familiarizados con la definición de los términos. Un acrónimo no sería gran cosa esto, en la práctica tenerlo de memoria, ¿no? Puedes recurrir. Abreviaciones, particularmente tampoco lo veo muy relevante en el momento de hacer inspecciones o en el momento de leer informes o redactar informes o reportes, pero los términos en relación a su definición, eso sí es crucial. A lo largo del API, en sus diferentes códigos, estándares y prácticas recomendadas, estos términos se van a encontrar. Muchos de los términos que están aquí se encuentran en el 1104, en el 653, etc. Entonces, es importante comprender la definición de un término, ¿no? O sea, tener claro la definición de un término. Entonces, por ejemplo, aquí en el 3.1.1, material de aleación. Cualquier material metálico, o sea, un material aleado es cualquier material metálico, incluyendo la soldadura, en donde contiene elementos de aleación como cromo, níquel o molibdeno, que se agregan intencionalmente para mejorar las propiedades mecánicas o físicas o la resistencia a la corrosión. Las aleaciones pueden ser en base ferrosa o no ferrosa. Ahora aquí viene algo interesante. Nota, para efectos de esta práctica recomendada, los aceros al carbono no se consideran aleaciones. No se consideran aleaciones. Entonces, esta práctica recomendada lo que dice es que basta que un material base tenga cromo, níquel o molibdeno, ya cae dentro de un valor de material aleado. Pero los materiales de acero al carbono no son considerados aleaciones. Ahora, esto es importante porque, por ejemplo, en el tema de ASME se habla, ¿no? Aceros al carbono y de baja aleación. Pero aquí no lo expresan así. O sea, si te das cuenta, no se expresa como ASME. En ASME es normal escuchar o hablar en esos términos, ¿no?
¿Qué material es? No, es un acero al carbono y de baja aleación. O sea, se entiende como que ese componente puede manejarse la terminología sin ningún problema. Pero si aquí tú dices y de baja aleación, ya estarías entrando en un terreno un poco confuso, ¿no? O es acero al carbono o es acero aleado. Entonces, las definiciones a lo largo del capítulo 3 son muy importantes. Son muy importantes. Otro Manuel, una ejemplo. consulta. Dale, Gilda. O sea, yo puedo atribuir que un material aliado es aquel que tiene cromo, molibdeno y níquel. O sea, Sí, un inoxidable es un material ya, aliado. aliado. Dentro del alcance de este código. Por Correcto. eso es importante esa parte. Mira, yo he visto, y me ha pasado en ocasiones también, ¿no? En donde usamos mal los términos. Y tú sabes que en los proyectos hay algunos colegas, especialmente los que están en los cargos de coordinadores de calidad o son superintendentes, que, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Que son muy profesionales, ya son muy profesionales y ellos parten de una destreza en la definición de los términos. Entonces, imagínate que estamos en un proyecto y se nos sale, ¿no? Por decir, no, el material es de baja aleación, baja aleación. Y eso automáticamente va a hacer pensar que ese material tiene estas aleaciones. Pero resulta que nuestra definición de lo que es material aleado dentro del APS 04 no es correcto. No es correcto. O sea, el entendimiento que tenemos de la definición de ese término no es correcto. Entonces se crean a veces ciertas, no problemas, ¿ya? Porque es un tema de no comprender un término, ¿no? Pero sí es importante, porque al final los reportes o los informes que se elaboran, se tienen que usar los términos. Entonces tenemos que, no te voy a decir que es algo grave, pero sí pasa de que cuando se cometen ese tipo de errores que no definimos bien un término, como que podríamos despertar cierta suspicacia, ¿no? O sea, nos van a ver como que, o sea, ¿sabe o no sabe? ¿Comprende o no comprende? Entonces aquí, en el tema de material aliado, está clarísimo. Si ese material tiene cromo, níquel o molibdeno, no es un acero al carbono, es un acero aliado. Y lo que te has dicho es correcto. Un acero al carbono es aquel material que tiene las aleaciones básicas, ¿no? Carbono, un poco de manganeso, silicio y algunas impurezas. Entonces, lo que te digo es que le prestes mucha atención y practiques, ¿no es cierto?, la comprensión de las definiciones de los términos. Eso va a marcar una buena diferencia entre un staff de profesionales. ¿Cómo es que se habla, ¿no? ¿Cómo es que tú interpretas correctamente un término técnico? Eh, esta palabra, por ejemplo, alteración. Dentro de ASME, una alteración, por ejemplo, en los códigos de postconstrucción que se alinean con ASME están los del National Board, ¿no? La parte uno, la parte 2 y la parte 3. La parte 3 es reparaciones y alteraciones. Entonces, ahí esos términos en este documento que te digo de National Board son genéricos, ¿no? Son genéricos. O sea, tú cambias una pieza por otra, ya es una alteración o ya es una reparación. Pero aquí tiene otro contexto, ese término, alteración. ¿Y qué significa? O cómo se interpreta o cómo se define este término. Dice que una alteración o una modificación es un cambio físico en cualquier componente donde contiene implicaciones de diseño. O sea, en ASME, por ejemplo, en el tema de reparaciones, hablando de soldadura, el mismo procedimiento de soldadura de construcción te sirve como procedimiento de reparación. En ASME es así. A no ser que sea un material especial y se tenga que elaborar un procedimiento de reparación. Pero por lo general, en ASME, en los códigos de construcción, para hacer reparaciones de soldaduras,
suficiente con que utilices la WPS oficial. Pero en el caso de API, si tú te vas al API 1104, los procedimientos de reparación se tienen que calificar. Entonces, te das cuenta que hay una diferencia, ¿no? Uno podría decir, pero ¿por qué no se usa como ASME? Ahí viene la parte donde hacen mezclas a veces o combinan criterios algunos profesores. Dicen, pero ¿por qué no lo hacemos como ASME? Si en ASME, que es mucho más delicado, ASME es mucho más importante, recipientes a presión, si ellos usan una WPC para reparar la misma WPC que usaron para construir. Entonces, suena bien, ¿no? O sea, uno puede decir, claro, ¿no? Si es ASME, que es mucho más importante un recipiente de presión, y esto es una tubería. Entonces, caemos en ese error. Y en este caso, el tema de la alteración es un cambio físico de cualquier componente, no importa, cualquier componente, pero hay implicaciones de diseño. Entonces, vamos a suponer que se hace una inspección de una tubería que ha sido soldada en una ranura en B y luego se hace la reparación y se cambia la configuración de la unión por alguna razón X, ¿ya? Por alguna razón necesaria se cambia o tiene implicancias de cambios en el diseño. Ya eso ya es una alteración. Mira qué sensible es esta parte o esta definición de este término. Un cambio físico en cualquier componente que tenga implicancias en el diseño ya es una alteración. ¿Por qué? Porque según la práctica recomendada, 574, dicen esto. Ese cambio o esa implicancia de cambio en el diseño afecta la capacidad de contener presión. Podría afectar la flexibilidad de un sistema de tuberías más allá del alcance de su diseño original. No se consideran las siguientes reformas una alteración. Por ejemplo, un reemplazo donde no hay un cambio de diseño no es una alteración, es un reemplazo. Puede ser un reemplazo de un elemento comparable al original o un duplicado y reemplazos en especie. Entonces, de aquí se desprenden dos cosas, Gilda. Para que un inspector API 570 diga que se ha ocasionado una alteración y en donde en la práctica no ha habido un cambio o implicancias en el diseño, está definiendo mal el término. En todo caso, si no han habido alteraciones o cambios en el diseño del elemento, ese trabajo simplemente ha sido una reforma o un reemplazo. ¿Te das cuenta cómo este código, lo pinto todo en azul, sea, pone... Dale, Jimmy, dale. lo que dice la norma y tu explicación es para que se denomine alteración debe primar dos variables. La Sí, primera es el cambio físico exacto. y la segunda son las condiciones de operación que cambian. O sea, en este caso sería un re-rating. Sí, ¿Ok? totalmente, Los dos totalmente. tienen que cumplir, no solamente uno, los dos. Los dos. ¿Ese Sí, es correcto? sí, porque aquí lo que está haciendo referencias es un cambio en el diseño, ¿ok? Un Ujú. cambio físico, o sea, el cambio de diseño tiene implicancias a cambios en su estado físico. Ya, Es una una alteración. pregunta. Dale. Ya, una pregunta, Andrés. Yo tengo un circuito de tubería, no un sistema, un circuito de tubería. Ujú. Vamos viendo que tengo la línea la línea de aceite, no sé, pues no, la línea de Ya. aceite de, ejemplo, ¿no? De Ujú. propano, ya, bueno, el combustible propano, ya. Dale. De gas, perdón, propano. ¿Qué estoy hablando? El gas con propano, ¿ya? Entonces Ya. yo agarro, es de 6 pulgadas, 6 Sí. pulgadas, cédula 120, y tiene como Ok. 2 kilómetros. Ya. Y yo deseo colocar un venteo. Ya. Bueno, un venteo, ¿no? Voy a poner un venteo. Pongo uno de 2 pulgadas, un venteo. Pero no solamente estoy poniendo un venteo nada más, no estoy Ujú. cambiando ninguna nada más. ¿Es una reparación o una alteración? Ya es una alteración, porque el diseño original de ese sistema o de ese spool o de ese tramo que hablas no contemplaba
No contemplaba un punto de muestra, de drenaje o un venteo, porque Ya. es claro, mira, ¿qué es una alteración o modificación? Es un cambio físico en cualquier componente que tenga implicaciones de diseño. Lo que pasa es que podemos subestimar, ¿no? No, pues si es un venteo. No, es un drenaje, es un punto de muestra. No había, pero necesitamos tomar una muestra. Ya es una alteración. Porque aquí dice que la alteración tiene una repercusión en donde afecta la capacidad de contener presión o flexibilidad de un sistema de tuberías, más allá del alcance de su diseño original. Entonces, si vas a poner un venteo, no tiene nada de malo. Es necesario poner un venteo donde no había, por lo tanto es una alteración. Porque si no hay estas situaciones donde hay un cambio en el diseño, el término sería reemplazo o comparable a un duplicado. Una Mm, reforma. mm. ¿Te das cuenta? Estamos en el capítulo en donde O buscamos sea, a... disculpa, Manuel, si yo tengo Dale. una línea de 12 pulgadas que transporta un ejemplo, pues no, ya, un fluido ya, Ujú, un fluido de categoría 3 ya vamos poniendo ya, o ujú, de clase 3 perdón, ¿qué categoría? ya, Clase 3 ya, ok, un troncal 12 pulgadas, es un sistema, ¿no? Ya, y que tiene una variación de, de 4 pulgadas, ya. ya, ok, pucha, y encontré una fuga y un codo, encontré una fuga. ¿Sabes qué, compadre? Hay que cambiarlo ese codo. Sí, Ya, la próxima semana hay una parada, ya, compadre, hay que cambiarlo. Por lo tanto, hay que ponerle solamente una temporal nomás. ya. ¿Entiendes? Ok, la otra semana cambiamos. Pa, pum, lo cortas ese codo de Ujú, 4 pulgadas. Esa es una reparación, sí, porque no has alterado, dice ahí. Es un es reemplazo, un dice. reemplazo, Claro. exacto, es un reemplazo, una reforma, un reemplazo. Por eso te Ajá. decía que, es que ¿sabes por qué yo te pongo este énfasis, Gilmer? Porque a mí me ha pasado. Yo estuve en un proyecto en Panamá y yo mucho me muevo en ASME, ¿ya? Ya, Entonces, definí mal el término. O sea, no fue un pecado. claro. Simplemente yo definí muy mal el término. Lo hablé muy mal. Entonces, el coordinador que nosotros teníamos es un italiano, Max Schembri, me hizo la observación. Claro, en su momento uno, sí, sí, Max, disculpe, no, pero el tipo se puso muy serio, ¿no? Se puso muy serio claro, tú y yo somos peruanos, era como, o sea, podríamos decir que el tipo pues se puso muy caprichoso ya, pero, o sea, me cometí un error y ya se la agarró conmigo. No, no es eso, Ah, sino que estamos dentro de un ámbito muy profesional, estamos dentro de una actividad acreditada internacionalmente y lo último que nos podría pasar es definir mal un término. Entonces, si tú cambias un codo del mismo diámetro, mismo espesor, inclusive hasta el mismo proveedor y todo, porque algunas veces ha pasado que este material es de otro fabricante, ya entra en el tema de las coladas, que la trazabilidad, y toda esa vaina, o sea, hay profesionales que son muy eticosos, ¿no? Entonces, si ese es el caso, una parada, se corta el codo y se pone otro codo de las mismas características y propiedades, entonces simplemente es un reemplazo, no es una alteración. O sea, es un reemplazo y no pasa nada. Ahora, tampoco está diciendo aquí que está prohibido hacer alteraciones, sino que si al final se define, el departamento de ingeniería define que se cambie el diseño, ya sea el diseño de unión, qué sé yo, hermano, el diseño del soporte, cambiamos un soporte de ciertas características por otro, ya si hay cambios, ya esto cae dentro de una definición del término alteración, modificación. Porque hay que tener en cuenta que si la práctica recomendada te dice que va a afectar la capacidad de contener presión, por un lado, flexibilidad en la tubería, pues ya es una alteración. Pero si solamente se va a cambiar una pieza, es un reemplazo. Entonces, entendemos aquí claramente que una cosa es reemplazar, la cual no altera,
el diseño. Si no altera el diseño, no altera las condiciones de retención de presión, no altera la flexibilidad, no altera ninguna función física en servicio, no pasa nada. Pero si ese cambio de diseño se va a realizar, que se realice. Pero ya no es una reparación ni un reemplazo, es una alteración. Quizás esta palabra alteración escandalice un poco, ¿no? O sea, no, pero si solamente le hemos cambiado de un tipo de junta, no sé, en B, pongo un ejemplo, ¿no? Por una en X, o sea, no pasa nada, igual es una junta tope, y queremos justificar, ¿no? No, esa es una alteración, y no tiene nada de malo que es una alteración, está permitido, pero vamos a que definimos bien el término, para no crear confusión. Imagínate que, digamos, sí, se ha cambiado el diseño, y no querramos reconocer que ese cambio de diseño va a traer alteraciones como aquí lo manifiesta. Entonces, lo que trato de decirte es que nos apeguemos a la definición correcta de un término dentro de su propio alcance. Si es reemplazo, es reemplazo. Dice, no, pero puede alterar. No, es que es un reemplazo. Es el mismo código, el mismo diámetro, el mismo espesor, las mismas características. No va a alterar, es un reemplazo. No, pero tú cómo sabes, es que aquí está por la definición. Pero si hemos cambiado en algo el diseño, ya no es un reemplazo, es una alteración. Interesante, ¿no? Y así, a lo largo de este capítulo, están todos los términos, esto, Gilmer, bien definidos, ¿ya? Eh, yo tengo unos amigos que cuando he dado este curso me dicen, vale, pero ¿por qué le pones tanto énfasis a los términos? Es que los términos son importantes, pues. Porque si uno habla al revés, habla chueco, o sales con palabras que no están estandarizadas en el propio documento, claro, de repente no nos van a decir nada, pero hay algunos que sí se van a fijar y van a decir, oye, este amigo realmente conocerá el 574 porque le dice alteración a un reemplazo o hace referencias a una alteración como si fuese un reemplazo. O sea, es importante el tema de los términos. Especialmente cuando elaboramos reportes, cuando elaboramos documentos, porque al final los sellamos y los firmamos. Entonces, en ese sentido es que yo hago estos comentarios. ¿Qué opinas? No, está bien, Ujú, porque esa es la definición, pues, ¿no? ujú. Y esos términos se va a hablar durante los siguientes capítulos. Sí, Hay que sí, entenderlo bien, pues, si no, exacto. no vas a. Y la norma no es leer por leer o solamente, no, la norma también es Claro, interpretar. Y si tú no lo tienes claro los términos, no vas a poder interpretar correctamente. exacto, Eso sí, exacto. Y como me ha pasado. estamos, sí, a mí me pasó un montón de veces. He subestimado la definición de un término, creyendo yo que si en ASME, porque pasa eso también, ¿no? Tú sabes que está en este rubro ASME, API, AWS, básicamente, ¿no? Luego están los estándares ASTM, etcétera, etcétera. Y a veces caemos en esa tentación de que ponemos los criterios y las regulaciones de ASME en un pedestal muy alto y subestimamos en ocasiones la AWS estructura, API, tubería, transportan nada más. Pero es un error pensar de esa manera, porque cada código tiene su propia verba, tiene su propio término. En algunos casos van a coincidir, pero en otros casos no. Entonces, yo basado en una experiencia es que siempre que hablo de términos con algunas personas, les pongo ese énfasis, ¿no? Define bien el término para que no generes o provoques confusión, porque nunca falta uno por ahí que sí se fija muy bien en cómo es que hablas técnicamente en relación a un código. Te pongo otro ejemplo. En el tema de soldadura, código, el ASME sesión 9, que satisface soldaduras de diferentes códigos de construcción, reconocen a la AWS 3.0, lo reconocen dentro de sus términos, lo acepta. Pero hay algunos códigos, como por ejemplo de plantas nucleares o códigos de construcción de recipientes de alta presión o de calderas, en donde el propio código 9 de ASME tiene su propia definición y terminología. Y eso se debe a que, como la AWS abarca
términos de soldadura, pero dentro de un rubro de construcción civil con acero estructural, y ASME tiene otro alcance, porque ya si tú entras, por ejemplo, en el tema de ASME más a profundidad, te das cuenta de que las definiciones de algunos términos de la AWS 3.0 ya no son suficientes. Entonces, el ASME 9 crea, y lo dice claramente en la parte QG 109, ellos lo dicen, ¿no? El propósito es mejorar, dice, la definición de un término dentro del alcance y propósito del código. Entonces, aquí pasa lo mismo, ¿no? Algunos términos están consensuados, tanto con AWS, API y ASME, significan lo mismo, pero en otros casos eso no va a suceder. Entonces, por esa razón, los que son inspectores acreditados no solamente deben definir bien, sino que tener mucho cuidado cuando elaboran, otra vez te digo, reportes, porque hay personas que se fijan y ahí se pueden dar cuenta que tú o que yo no defino bien un término estandarizado en el código. Revestimiento, por ejemplo, aquí. El revestimiento. Bueno, el revestimiento puede significar muchas cosas, pero aquí estamos hablando de revestimientos que protegen tuberías y sistemas y componentes. Si hablamos de revestimiento, podemos pensar, no sé, en tantas cosas, pero si nos apegamos a la definición, vamos a encontrar algunas cuestiones interesantes. Una placa, ¿qué es un revestimiento? Pintura, un revestimiento será una fibra de vidrio o una lámina galvanizada. ¿Qué es un revestimiento aquí? Bueno, ellos nos dicen que el revestimiento para el alcance de esta práctica es una placa de metal unida a un sustrato de metal bajo alta presión y temperatura, cuyas propiedades son más adecuadas para resistir el daño del proceso que el sustrato de metal. Bueno, comprendo que esta definición lo podría explicar magistralmente un profesional de corrosión, porque aquí estamos hablando de recubrimientos, de revestimientos de tuberías, y maneja algunos términos en donde digo yo, un profesional NACE podría eh, explicarnos mejor esta definición. Por eso te digo que en este grupo de trabajo, en donde se elaboran y se inspeccionan en base al 574 y 570, tienen que haber estos profesionales. Un NACE, un inspector de corrosión acreditado, el propio inspector 570, un ingeniero en tuberías y un inspector de soldadura. ¿Ya? Entonces, en el revestimiento, por ejemplo, fácilmente, digo, se puede pensar que una pintura es suficiente, pero aquí está hablando de una placa de metal que está unido a un sustrato de metal bajo alta presión y temperaturas. Entonces, la idea es en el tema del capítulo 3, si bien no somos expertos en corrosiones o en recubrimientos de esta naturaleza, la idea es comprender la definición dentro del alcance de la práctica recomendada. ¿Se entiende, verdad? O sea, lo que se busca aquí es que estemos familiarizados, al menos, con la definición de ese término. Si bien es Sí, está cierto, claro. no seremos capísimos en el tema de revestimientos o recubrimientos, pero tenemos que comprender, tenemos que tener una adecuada definición de lo que significa tal palabra técnica. Dale, Gilbert. No, está claro Ujú. lo que es el clari, sí. Y así vas a encontrar varias, varios términos y sus definiciones. Luego están ya las abreviaturas, ¿no? Porque en el 570, en el 1104, porque también se hacen inspecciones, hay un capítulo de inspección, estas abreviaturas las vas a encontrar. Estas abreviaturas no las vas a encontrar ni en código AWS ni en código ASME. Son propias, son exclusivas de API. Los CMLS. ¿Qué es un CMLS? Condition Monitoring Location. Aquí entramos ya en las abreviaturas de una actividad de inspección. Entonces, los CML son ubicaciones de monitoreo de condición. Esta abreviatura está muy presente en el API 580, porque ya el API 580, como tú sabes, elabora los planes de inspección con intervalos de tiempo.
Entonces, en el API 580 ya aparece muy consecuentemente esta abreviatura, los CML. ¿Y qué son las CML? Bueno, las CML ya son áreas designadas en los sistemas de tuberías donde se realizan exámenes periódicos para evaluar el estado de la tubería. Entonces, esta definición o esta abreviatura lo que define es que en la etapa de inspecciones para elaborar el plan de inspección maestro, al final, todas esas inspecciones con tintas penetrantes, inspecciones visuales, qué sé yo, van a terminar determinando los CMEs, las áreas que a partir de la fecha se van a designar para que se realicen exámenes con intervalos de periodos. Entonces, en un diálogo, en una charla técnica dentro del alcance, diríamos, por ejemplo, así: Gilmer, ¿cuántos CMLs se han levantado en el spool de la tubería tal? Entonces, si yo no comprendo qué significa un CML, no sé qué te voy a responder. Pero Claro. sí, ¿no es cierto? Ujú. Disculpa, ¿qué CML? Ya estoy frito, ¿no es cierto? Estoy frito porque no sé qué es un CML. Entonces, el CML, para que se comprenda ahora mucho mejor esto, o sea, nosotros cuando elaboramos inspecciones para elevar un informe final, para entregárselo al inspector 580, no estamos determinando nosotros CMLs. No sé si se entiende. Vamos a suponer que tú y yo estamos en un staff de profesionales realizando inspecciones para que el inspector 580 elabore al final las recomendaciones y el reporte y se implemente un programa de gestión basado en riesgo. Nosotros no estamos determinando los CMLs. Dentro de nuestras actividades, ninguno de nosotros, ni tú ni yo, dentro del alcance de 570, 574, estamos determinando CMLs. Los CMLs los va a determinar el inspector autorizado API 580. Él va a decir, ok, entonces, en esta torre, en este horno, en esta tubería, este sistema, los CMLs se van a designar aquí, aquí y aquí. Eso lo dice o eso lo define el 580. ¿Por qué? Porque él, como va a elaborar el programa de inspección basado en riesgo, va a decir, ok, señores, en este punto se hicieron mediciones de espesor, arrojó los datos de tales valores, la tubería tiene servicio, hablo a grosso modo, ¿ya? La tubería tiene servicio, es decir, esa tubería que se ha inspeccionado, los inspectores 570 en base a 574, esa tubería que ya tiene servicio 30 años, en este punto en específico, por ultrasonido, se ha determinado que ya estamos muy próximos a llegar al punto, no sé, del espesor por corrosión, eso el espesor por corrosión. O sea, ya estamos llegando prácticamente al espesor de diseño. Ya con los años que han pasado, el sobreespesor para corrosión ya se está acabando, ya se está perjudicando. Entonces, aquí vamos a poner un CML, aquí se va a designar para que se realicen inspecciones periódicas a partir de la fecha. Y como ellos manejan un software propiamente del API, van a decir al final, cada 3 meses, por favor, en este CML.2, en el CML.15, el CML.30, son puntos ya de inspección, van a hacer evaluaciones periódicas. Eso es un CML. Entonces, la definición es esa: ubicaciones de monitoreo de condición. ¿El API 570 establece los CMLs? No. En ese proceso de inspección, para elaborar un plan de inspección basado en riesgo, no elaboran ellos los CMLs. Eso lo designa ya en su momento el inspector autorizado, el 580. Ahora, las CMLs pueden contener uno o más puntos de examen y pueden también utilizar múltiples puntos de inspección. Para determinar una CML se pudo haber usado muchas técnicas que se basan en los mecanismos de daño previstos. La CML puede ser una sola área pequeña en un sistema de tuberías, por ejemplo, un punto o plano de 2 pulgadas de diámetro, etcétera, etcétera. Pero hay una nota: las CMLs ahora incluyen, pero
no se limitan a lo que antes se denominaba ubicaciones de monitoreo de espesor. Entonces, haciendo un resumen de esta abreviatura, para no confundirnos mucho, ¿qué es una CML? Es un punto determinado por el inspector 580, ya para ser más claro, en donde se van a hacer evaluaciones periódicas en la tubería. Eso es un CML. Entonces, en una torre, por ejemplo, ¿cuántos CML hay? O sea, que han salido pues como 32 CMLs. O sea, puntos donde se tiene que seguir monitoreando, se tiene que seguir haciendo exámenes para determinar el avance o la progresión de ese mecanismo de daño o de falla. Eso es un CML. Si tienes alguna intervención, Jim. No, ninguno, ninguno. Entonces, estas abreviaciones se van a encontrar a lo largo y ancho de las actividades de inspección, lo vamos a encontrar. Se va a hacer referencias a estos términos o abreviaciones, ¿no? Y así, tú lo puedes ver con calma. Vamos a escoger otro. Aquí hay otro. El Corrosion Under Insolution. Esta es otra abreviación, porque en el reporte te lo van a presentar así. CUI. Entonces, ¿qué es un CUI? ¿Cómo lo define? Es la corrosión externa de tuberías de acero al carbono y acero de baja aleación como resultado del agua atrapada debajo del aislamiento. Agrietamiento por corrosión bajo tensión de cloruro externo en el acero inoxidable de tipo austenítico y dúplex. Son tuberías que están bajo aislamiento, en donde también se clasifica como un daño, CUI. Entonces, así como los CML, ¿un CUI podría terminar siendo un CML? Podría ser una pregunta, ¿sí o no? Disculpa, no te entendí. Es decir, antes vimos el CML y sabemos que Ujú, un CML es un punto de monitoreo de inspección periódica. ujú. Ahora encontramos el CUI, que es corrosión bajo el aislamiento. Entonces, haciendo inspecciones, determinamos en un punto en específico, el aislamiento se ha desprendido, se está atrapando agua, ¿no es cierto? Y ya se está presentando un grado de corrosión. El CME, o sea, el CUI podría ser considerado en la evaluación por el 580 como un CML, Sí, por supuesto. sí. Entonces, definitivamente que sí, porque el hecho que nosotros encontremos un punto donde ya hay un nivel quizás incipiente de corrosión, no lo Ujú, vamos a subestimar, ¿no? claro. No lo vamos a considerar como poca cosa. Ya eso caería en las recomendaciones de 580 como un CML. Claro, porque en realidad dice la norma, dice, tú puedes tener 50 ml, pero no necesariamente tienes que reportar o tienes que hacer medición de los 50. El Exacto, inspector va a evaluar los 30, lo más crítico, y le puede exacto, reportar, y los que no han sido medidos simplemente los reportas. O sea, no quiere decir que están mal, sino que no, correcto. sea, no es no es de mayor criticidad, ¿no? En otras palabras. Exacto, pero ahí está, ¿no? O Ujú. sea, Sí, nuestro trabajo, y qué bueno que que lo dices, ¿ah? Porque mira, hay un factor que nos pasa a todos que es subestimar una condición, ¿no? No, dice, pero ¿será crítico? No sé. Ese no es el trabajo del inspector que hace inspecciones basadas en 570. Él encuentra un mecanismo de daño o de falla, tiene que reportarlo, porque es mejor reportarlo que no reportarlo. Tú sabes que estos trabajos de inspección se hacen con las plantas en servicio. Algo también que hay que aclarar aquí, estas actividades de 574 se hacen ya cuando la planta o el sistema está trabajando. Por eso es que se deriva el RBI, ¿no? Entonces, hacemos inspecciones, verificamos, en este caso, los aislamientos, detectamos aislamientos desprendidos, filtraciones, atrapamiento de agua, o en este caso, algunos agentes químicos que están atacando la tubería de acero inoxidable o dúplex o austenítico, ya ese es un punto de inspección y hay que informarlo. Y ya el inspector pertinente evaluará y dirá, sí, no tiene categoría CML, pero lo tendrá pues en un archivo y hará algunas recomendaciones. Eso es lo ideal, ¿no? Ya él definirá de 80, bueno, 20, sí, son CMLs, hay que estarlo monitoreando a partir de la fecha.
Otra palabra técnica que llama mucho la atención en el tema de inspecciones son los defectos. O sea, ¿qué es un defecto? Por ejemplo, dentro de los criterios de ASME, para temas de inspecciones, siempre voy a estar haciendo referencias a ASME y Gilmer porque ayuda mucho. Bueno, en el tema de inspecciones, en ASME, para determinar algo como defecto, tiene que pasar una serie de evaluaciones. Primero están las indicaciones, después están las discontinuidades, después están las imperfecciones, y si esa imperfección supera el criterio de aceptación, es defecto. Es defecto, automáticamente. Pero hay tres niveles. La indicación, luego está la imperfección, que es la acumulación, perdón, es la acumulación de indicaciones, luego está ya el defecto. Pero para que algo sea llamado defecto, tiene que rebasar un criterio de aceptación. Eso es en ASME. Pero ¿cómo es aquí? ¿Qué es un defecto? Bueno, aquí el defecto es una imperfección. Fíjate que para que algo sea llamado defecto, dentro de esta escala de inspección, tiene que tener imperfecciones. En el tema de ASME, en una inspección visual o con cualquier método no destructivo, primero aparecen las indicaciones. Y luego las indicaciones acumuladas pueden dar una discontinuidad. Esa discontinuidad, en su magnitud, puede repercutir en una imperfección. Y esa imperfección tiene que ser medido y evaluado y arrojará si es defecto o no. Pero aquí, automáticamente, o mejor dicho, va directo y dice que un defecto ya es una imperfección. Pero debe tener un tipo o magnitud y tiene que exceder los criterios de aceptación. Entonces, yo lo que veo aquí en relación a este término es que para que nosotros digamos que es un defecto, ya tuvimos que haber evaluado bien las indicaciones y las discontinuidades. O sea, no es como en ASME que reportamos indicaciones. Esas indicaciones tienen que acumularse para que sean discontinuidades. Esas discontinuidades tienen que llegar a un nivel, a través de la inspección o medición, de imperfección. Y si esa imperfección rebasa un criterio de aceptación, ya es un defecto. Pero aquí, si te das cuenta, no va en esa escala. Está implícito que para que nosotros dentro del alcance de 574 le llamemos a algo imperfección, ya determinamos qué indicación es y ya determinamos las discontinuidades. Nos vamos directo al término imperfección, o en este caso defecto, pero tiene que exceder un criterio de aceptación. Entonces, como la calidad es medible, ¿no es cierto? Nosotros dentro de este alcance vamos directo. Es un defecto. ¿Por qué? Porque esas imperfecciones, por el tipo y magnitud, han excedido el criterio de aceptación. O sea, no son indicaciones, ¿no? Hace rato que ya no son indicaciones. Hace tiempo que ya no son discontinuidades, son imperfecciones, son defectos. Si te das cuenta cómo se usa el término de una manera más vertical, ¿no? Si tú le dices a algo después de esta inspección que es un defecto, es porque automáticamente esas imperfecciones ya rebasaron hace rato los criterios de aceptación. ¿Qué opinas, Gilda? Correcto. Está ¿Cierto? claro. Sí, Ujú. está claro. Sí, Yo sí. te digo eso porque en ASME, por ejemplo, la sección 5 para evaluaciones, empiezan así, pues, ¿no? Indicaciones. Ya, ¿qué es? Un poro. Listo. El diámetro, tanto. Ya. ¿A qué distancia están esos poros? Y empieza todo un análisis, una manera muy altruista, diría yo, de trabajar y no decir por decir nada más que ya es un defecto. No, va por ahí, ¿no? Son indicaciones, sí. No, pero son irrelevantes. Ya, no, son indicaciones, pero ya tienen varias discontinuidades. Aún es aceptable. Sí, no, ya son defectos. Es rechazable. Entonces, aquí se entiende también que si a algo nosotros le llamamos defecto, ya está rechazado eso. ¿Por qué? ¿Por qué está rechazado? Porque ha excedido los criterios de aceptación. Y así vas a encontrar varios términos y sus correctas definiciones, porque cuando ya estemos en los otros capítulos, vamos a comprender por qué razón
fue importante en su momento entrenarnos en el capítulo 3. Examinación, por ejemplo, aquí. Es el acto de examinar cualquier tipo de examen no destructivo, o es el acto de realizar cualquier tipo de examen con el fin de recopilar datos y funciones de control de calidad realizadas por los examinadores. Pero hay una nota. Los exámenes serían típicamente aquellas acciones realizadas por el personal de ensayo no destructivo, inspectores de soldadura o inspectores de revestimiento de tuberías, pero también puede ser realizado por inspectores de tuberías autorizados. Por ejemplo, en el ASME B311, B313, los únicos que están autorizados por el propietario a realizar examinaciones no destructivas son los inspectores bajo la práctica recomendada ACNTTC1A. Solo ellos están autorizados para hacer examinaciones, no inspecciones, porque en el caso del B31, 1 y 3, por ejemplo, los que hacen inspecciones son los inspectores del propietario, pero el que hace inspección no hace examinación. El que hace examinación no hace inspección. Entonces, esos dos códigos, por ejemplo, en el tema de examinación no destructiva, separan lo que es inspección y lo que es examinación. El ASME B31, 1 y 3, en el tema de inspección, dice lo siguiente, que es el inspector autorizado que realiza auditorías internas para dar testimonio fehaciente de que se están cumpliendo todos los requerimientos, tanto del código, las prácticas recomendadas y aquellos criterios del cliente. El inspector no examina no destructivamente. Y el examinador es una persona que realiza exámenes no destructivos. No se combinan. Pero aquí vemos que el inspector puede realizar examinación. O sea, tiene un mayor contexto. Por eso hay una nota. En un primer instante o en una primera instancia se entiende correctamente que los que examinan son personal de ensayo no destructivo. No hay lío, se acepta cabalmente que solamente los inspectores de examinación no destructiva hacen examinaciones, pero hay una nota, y la nota dice que también pueden hacer examinaciones los inspectores de soldadura o inspectores de revestimiento de tuberías, y también pueden realizar inspecciones o examinaciones el inspector de tubería autorizado. Entonces, si uno no tiene claro esta definición, en un momento, por ignorancia voluntaria, ¿no? Podríamos prohibir que el inspector de soldadura haga examinaciones, ignorando esta nota. Y podríamos aferrarnos que solamente el personal certificado en examinación no destructiva está autorizado. Y si mantenemos una postura de esa naturaleza, como la estoy poniendo, en donde nos encaprichamos de que el propio inspector autorizado haga examinaciones, estamos incurriendo en un error. Porque la nota le extiende también este derecho, si lo ve conveniente el inspector NEIS, si lo ve conveniente el inspector CWI, si lo ve conveniente el inspector de tubería, hacer examinación no se les puede prohibir, porque ellos también, dentro del alcance de esta definición, de este término, pueden hacer examinaciones. O sea, interesante, ¿no? Ellos tienen autoridad para hacer examinaciones. ¿Qué opinas? Te da más flexibilidad, ¿no? Ujú, Será por lo que, será por lo que en el anexo A del 570 ujú. ya te dice que un inspector, su tiempo de experiencia, ¿no? Si es Exacto. ingeniero, de repente por su experiencia, ¿no? Ahí, Sí, ¿no? Cinco sí. años, 2 años, un año, ¿no? Y también por el abanico de libros que tienes que leer para ser Imagínate, Gilbert. inspector, ¿no? O sea, Creo que va mira, por ahí, ¿no? claro que sí. Te cuento algo. Y esto Mm, también es para reírse, ¿ah? Yo he mm. tenido un servicio hace 2 meses aquí en una refinería. Le pusimos estampas MU a una serpentina de un horno. Pero ¿qué es lo que pasa? Tú sabes que en el tema de examinación no destructiva, muchos inspectores son de laboratorio, pero otros inspectores nunca han estado
Es decir, nunca han estado presentes en la etapa constructiva. ¿Por qué te digo esto? Porque, claro, tú tomas un spot radiográfico, vas al laboratorio, revelas el film y automáticamente, por lo que tú ves, entrenado dentro de tu experiencia, dice, no, esto es, vamos a suponer, ¿no? Fisura. Pero resulta que son dos cordones, porque la junta se hizo en posición horizontal, y son dos cordones, hay un traslape, hay un amarre, y esa indicación, a lo largo del perímetro del film, el inspector que está acostumbrado a interpretar en un laboratorio, que ignora lo que ocurre también en la parte constructiva en campo, él determina que es fisura y no lo es. Entonces, como este código o esta práctica recomendada, perdón, busca realizar inspecciones que al final terminen en un programa de inspección basado en riesgo, no es suficiente que un inspector de ensayo no destructivo sea el que emite el único veredicto. Porque si nosotros simplemente confiamos en ese tipo, en ese amigo, en ese técnico, confiamos ciegamente, no está mal, ¿no? Pero no nos tomamos la molestia, ahora tú que tienes experiencia en corrosión, ahora yo que tengo experiencia en soldadura, ahora el compañero que tiene experiencia en tuberías, o sea, es un complemento. Entonces, ese término examinación sí empieza dándole lugar a los inspectores de ensayo no destructivo, pero en la nota incrementa el factor de seguridad, porque le permite a los otros profesionales en sus ramas en las cuales son expertos también realizar inspecciones o examinaciones. Entonces, genial, digo, porque realmente esto va a tener un éxito. Pero si nosotros nos encaprichamos y nos ponemos en un plan de que no, él no es nivel 1, ¿quién? El inspector Neis. Sí, pero él tiene entrenamiento dentro de su alcance, dentro de su experiencia y dentro de sus habilidades. Y lo que tú, nivel 2 en tintas penetrantes, conoces, no conoces el tema de una indicación, o sea, me comprendes, ¿no? O sea, hay un tema ahí muy interesante. Entonces, la práctica recomendada, y es importante, le da derecho a estas personas. Y si te das cuenta, en el tema de examinación, en la nota no le pone a los inspectores de soldadura, no le pone a los inspectores de tuberías o inspector autorizado un nivel pertinente de examinación no destructiva. No hay ese requisito que estos deban también cumplir su nivel 2 o su nivel 1 en hacer este tipo de examinaciones. ¿Por qué? Porque se entiende que ellos también son peritos dentro del alcance basado en su experiencia y su nivel de preparación. Entonces, en el tema de examinación, está clarísimo, los personajes, sí, de primera línea son los examinadores no destructivos, pero hay acciones que también podrán ser realizadas en el contexto de examinación no destructivo por inspectores de soldadura, inspectores de revestimiento de tuberías, corrosión, y también el propio inspector autorizado en tuberías. Y es un trabajo en equipo. Yo lo veo así. Es un trabajo en equipo. Bien. Hacemos un receso, Gilmer. Aquí son las 22:08. Ok, ok, está bien. Y esto a criterio. Ve, tú puedes Sí, ir yo lo he viendo, repasado ya. repasándolo, y si tienes algunas dudas por ahí, me avisas y profundizamos. Si tenemos que ir a algún otro estándar para tener un alcance eh, y salgamos de alguna incertidumbre, me avisas nomás. El Ya, ok. capítulo 3, full definición, términos, abreviaciones propias del alcance de API, ¿ya? Y esto lo vas a encontrar en diferentes códigos y prácticas recomendadas de la API. Entonces Ya, hacemos un break. ya, ok, Voy a hacer ok. una pausa. Ok. Quedamos, quedamos. Ok, estamos de vuelta y vamos a entrar ya poco a poco a profundizar y entramos con el capítulo 4, componentes de tuberías. El alcance de esta práctica es inspección de tuberías, componentes y sistemas. Eh, Dentro del alcance código ASME, porque es un código multidisciplinario,
Algunos códigos de construcción prohíben el uso de algunas tuberías que han sido fabricadas con algunas técnicas o procesos. Por ejemplo, el ASME sección 8, la división 1, que también abarca tuberías, en el tema de elementos letales, de que transportan elementos letales, sean gaseoso o líquido, prohíbe el uso de algunas tuberías fabricadas como producto terminado, fabricadas por resistencia o soldadura de resistencia eléctrica, ¿ya? En el caso del API 574, eh, acepta o se reconoce de forma muy clara que diferentes sistemas de diferentes partes del complejo industrial puedan haber sido diseñados, construidos con diferentes tipos de material, incluyendo algunos procesos de manufactura. Entonces, en ese sentido, si la práctica recomendada hace alguna aclaración, será simplemente en los aspectos técnicos de inspección. O sea, esta práctica al final no busca censurar el alcance de esta práctica no es emitir un juicio, no es emitir una exigencia de cambio o de reemplazo o de alteración o de modificación. No es el propósito. En el capítulo 7 vamos a ver que el objetivo de toda esta práctica recomendada es simplemente inspeccionar y emitir reportes, datos. Entonces, en el tema de las tuberías, vemos que se acepta cualquier tipo de material que pudo haber sido fabricado bajo cualquiera de las técnicas existentes. Mejor dicho, no pone restricciones, porque esta práctica recomendada no pretende prohibir que se utilicen ciertos tipos de materiales en donde esté implícito un mecanismo de producción, ¿ya? Pero ASME sí tiene ciertas prohibiciones, ¿ya? De materiales que han sido fabricados, como en este caso, por soldadura. Entonces, dentro de las generalidades, para tener claro el criterio de inspección, el capítulo 4.1.1 dice lo siguiente: las tuberías, en general, no está siendo no está siendo específico qué tubería sí, qué tubería no, sino que de manera categórica dice las tuberías pueden estar hechas, es decir, manufacturadas de cualquier material que puede enrollarse y soldarse, fundirse o trefilarse a través de troqueles para formar una sección tubular. Entonces, no vaya a ser que algún inspector que también conoce de ASME B311, 3, 4, 8, combine los criterios y dé una opinión que de alguna manera no cumpla con la generalidad de la práctica recomendada, porque la práctica recomendada abiertamente dice que cualquier tubería se pudo haber fabricado de cualquier material que se pueda procesar, es decir, enrollar, soldar, fundirse, troquelarse, para que al final termine siendo una tubería o una sección tubular. Entonces, en este punto nomás, nos damos cuenta que en vista que la práctica recomendada reconoce tuberías que han podido haber sido fabricadas empleando las diferentes técnicas de fabricación, deja implícito que también las técnicas de inspección van a ser muy diversas. Las técnicas y las habilidades de inspección, en vista que hay muchos materiales que se han construido o producido usando diferentes técnicas, también las inspecciones van a tener que tener ese mismo alcance, porque no es lo mismo inspeccionar una tubería de acero al carbono sin costura
que inspeccionar una tubería de acero de carbono con costura. Y no es lo mismo, o no se va a utilizar las mismas técnicas de inspección para inspeccionar una tubería fundida y una tubería que ha sido procesada de otra manera. Entonces, nos damos cuenta que aquí nomás, de forma muy sutil, está aceptando materiales diferentes, en donde son tuberías o secciones tubulares fabricadas de diferentes técnicas. Entonces las inspecciones también tienen que estar en el mismo acorde o la misma pericia, en todo caso, los inspectores deberían tener. Ahora, eh, los dos materiales de tubería de acero de carbono más común utilizado en la industria petroquímica son los típicos o los clásicos ASTM A53 y el ASTM A106. En el caso del ASTM A53 no hablamos de tipos ni de grados. Pero en el caso del ASTM A106 sí, hay tipos y grados. Pero la práctica recomendada dice claramente que estos son los dos tipos o los dos, vamos a decir, tipos de tuberías que se utilizan hartísimo en la industria de petroquímica. Entonces, aquí tenemos también una información importante, ¿no? Como son los materiales más comunes que se utilizan, las técnicas de inspección de alguna manera también no van a ser muy complejas, es decir, porque el tema de la inspección involucra habilidades de inspección, ¿no? Los materiales se inspeccionan de acuerdo inclusive a la manera en que han sido fabricados, producidos, soldados, galvanizados, procesados, o sea, de ahí se desprenden también muchas técnicas de inspección. Pero, a grosso modo, resumiendo esto, dice que los tubos más comunes son el A53 y el AZM-106. El primero es un acero al carbono y el segundo es un acero al carbono de baja aleación o con aleación. Ahora, la industria utiliza soldaduras por resistencia eléctrica y también sin soldadura. A esto es a lo que me refería. Hay tuberías que sí son permitidas utilizar, que en la manufactura han sido soldadas por resistencia eléctrica, pero también hay otras tuberías que no han sido fabricadas de esta manera, sino que han sido perforadas, ¿no? Con un penetrador, un eje redondo, ha sido penetrado en estado de fundición y ha salido un tubo sin costura, pero acepta tuberías fabricadas con soldadura y otras sin soldadura. Las tuberías para servicios de proceso, dependiendo de la economía actual y el factor potencial de corrosión acelerada de la costura soldadura en servicio, tiene que ser considerado. O sea, en esta parte de las generalidades, lo pinto todo en azul, lo que nos está diciendo es que se usa mucho dos tipos de tubos, ambos de acero al carbono, el otro grupo de baja aleación, pero también se utilizan tuberías que han sido fabricadas por resistencia eléctrica. ¿Cuál es la razón? Bueno, en algunos casos ven el tema económico, la economía actual, y por otro lado también el factor potencial de corrosión acelerada en la costura de las tuberías en servicio. O sea, hay razones por las cuales se utilizan este tipo de materiales. Uno por el lado del costo, la parte económica del proyecto, y por otro lado también no se utilizarán algunas tuberías con costura por el tema de la corrosión, especialmente considerando las condiciones del servicio. O sea, de aquí se desprende también técnicas de inspección. Hay que saber inspeccionar una tubería que ha sido fabricada con resistencia eléctrica y también hay que saber inspeccionar las que no han sido procesadas igual. Las tuberías, por lo general, de un tamaño nominal superior a 16 pulgadas, generalmente se fabrican rodando las placas al tamaño y soldando por medio de costuras. O sea, las tuberías de 16 pulgadas, ya lo está diciendo la práctica recomendada, son fabricados a través de la técnica de rolado y al final son soldadas. Las tuberías fundidas, centrífugamente, se pueden moldear y luego mecanizar a cualquier espesor. Y las tuberías de acero y de aleación se fabrican con dimensiones estándar en tamaños nominales de tuberías hasta 48 pulgadas. Entonces, en esta parte introductoria
de la inspección de tuberías rescatamos mucha información. Las tuberías que tienen un diámetro de 16 pulgadas, sabemos perfectamente que en el proceso de manufactura han sido planchas o placas roladas. Las de fundición se han hecho a través de un mecanismo o de un proceso centrífugo. Se puede moldear y se puede mecanizar en cualquier espesor. Y por último, las que son de acero al carbón y de baja aleación vienen en tamaños estándares nominales, hasta 48 pulgadas. Entonces, con esta parte introductoria ya se va más o menos delineando las técnicas de inspección. Se van a inspeccionar tuberías de tipo fundido, se van a inspeccionar tuberías con resistencias eléctricas soldadas, se van a inspeccionar tuberías sin costura o sin resistencia eléctrica soldada, y de ahí se van desprendiendo ya diferentes técnicas, diferentes maneras, diferentes procedimientos de inspección. ¿Ok? Esta es la parte introductoria. Aquí vamos a ir entrando en el tema del piping, porque hemos visto que las tuberías de cero al carbono y de baja aleación máximo son hasta 40 y... A ver, déjame repasar. Las máximas son, sí, 16 pulgadas. A partir de aquí, esta información es importante porque vamos a ver cuáles son los espesores, considerando también sus tolerancias y diámetros, que se utilizan en el campo de la industria petroquímica, las cuales van a ayudar de alguna manera a realizar también inspecciones muy técnicas, ¿ok? Los espesores de tubería se designan como cédulas o NPS hasta 36 pulgadas, es lo tradicional. Las designaciones de espesor, peso estándar, extra fuerte y doble extra fuerte difieren de los espesores y se utilizan para NPS de hasta 48 pulgadas. En todos los tamaños estándar, el diámetro exterior permanece casi constante e independientemente del espesor. El tamaño se refiere al diámetro interior aproximado al estándar, lo que sería una tubería en peso para NPS igual o menor a 12 pulgadas. Esta parte yo lo veo de la siguiente manera. Como se van a inspeccionar diferentes diámetros y espesores, se tiene que determinar cuál es el sobreespesor de corrosión que se ha elegido, ¿no es cierto?, para la construcción de algún sistema o spool. Muchas de las inspecciones que se hacen en base a la práctica recomendada se realizan utilizando ultrasonido, ¿ya? Ultrasonido. Y en ese sentido, el capítulo 4 abarca las dimensiones, los diámetros, tanto externos como internos, y el espesor. Entonces, hay una tabla que está a continuación, en donde nos muestra, ¿no es cierto?, las diferentes características de las tuberías. Por ejemplo, dentro del alcance de la práctica recomendada AP 574 y los códigos de construcción pertinentes, abarcan tuberías de medidas desde 1/8, DN6, y las siguientes características, ¿no? Sus diámetros internos y externos, incluyendo la cédula. Entonces, estas tablas van a ayudar a considerar, en el momento que se hagan inspecciones, cuáles son las tolerancias estandarizadas por la misma norma. Hay varias tablas aquí, ¿ya? Están el mínimo 1/8, están las tuberías de 1/4, 3/8, 1 pulgada, 2, 2,5, 3, y todas ellas muestran sus tolerancias, ¿no? Están las clasificaciones, como por ejemplo acá, el skateboard o la cédula, el diámetro interno, los espesores nominales en pulgadas, y básicamente esto sirve como un patrón, ¿no? Cuando se hacen las mediciones de espesores. Ya el plan de inspección determinará cuál es el punto crítico en relación al sobreespesor de corrosión, habrá un punto ya de descarte, habrá algún criterio de ingeniería para considerar algunas tuberías en relación a los espesores
de desgaste original que ya van a ser sometidas a un CML, etcétera. Pero estas tablas son referenciales, Gilmer, que nos ayudan a reconocer de qué manera es que la práctica recomendada considera ya las tuberías. Por ejemplo, aquí tuberías en medidas nominales, peso, clasificación de tipo ferrítico, ¿no es cierto?, que es la continuación de la tabla 1. Esto es referencial. Aquí no vamos a hacer mucho estudio, pero sí hay que entender que estas tuberías ya están estandarizadas, reconocidas dentro de todas sus características para hacer las mediciones de espesores. Este es el capítulo 4. Vamos a pasar estas tablas porque son referenciales. Y el diámetro de 24 pulgadas sería la página 24, sería el mayor diámetro, ¿ya? Sí, ese es el mayor diámetro considerado en la práctica 574. 24 pulgadas sería la medida máxima en tuberías, dependiendo la clasificación, el estándar, el peso y las tolerancias en relación a los espesores. Luego aquí están en la página 27 ya por designación, por estándar, ¿no? Están los diámetros tolerables con sus márgenes permisibles en espesores para tuberías ferríticas. Está la especificación ACTM, el A53, el 106, pero no solamente se limita esta tabla a citar estas dos tuberías, aunque lo dijo la parte general de la introducción del capítulo 4, las más comunes son el A53 y 106, pero también están otras especificaciones, el 312, el 530, el 731, el 790. En la nube yo he subido una carpeta de estándares ACTM, ahí tú los puedes descargar. Y estas tablas muestran, ¿no es cierto?, los diámetros dentro de tolerancias aceptables en NPS y también las tolerancias en relación a los espesores. ¿Ya? Esto sirve como referencia para las inspecciones utilizando ultrasonido, que busca básicamente medir espesores de las tuberías en servicio. No olvidar otra vez que esta práctica recomendada realiza inspecciones en sistemas que están en servicio. ¿Ya? Eso también es claro decirlo. Y hay muchos materiales, 587, el A660, el 671. Ahora, ¿cómo podríamos determinar cuáles son las composiciones químicas? Porque aquí no lo muestra. Podría ayudar el ASME sección 9. ¿Ya? No quiero hacer una mixtura de códigos, pero si en caso tenemos interés en saber qué características físicas tienen estos materiales, el ASME sección 9 podría ayudar. Por ejemplo, aquí tengo el ASME sección 9, la tabla QW422 ayuda aquí, por ejemplo, a reconocer estos materiales. Lo que te estoy diciendo es que podrías echar mano al ASME sección 9 y tener un poco más de información en relación a estas tuberías, ¿no? Por ejemplo, voy a tomar nota de un material para ver cuáles son sus características dentro del ASME 9. Vamos a poner, por ejemplo, el A500, este de acá, el 587, porque la práctica recomendada no nos da mucha información, solamente nos cita peso, diámetros y tolerancias en los espesores. ¿Cuál es la característica del A587? El ASME 9 nos puede ayudar. Buscamos aquí el 587 solo para tener una idea dónde es que se utiliza este material y tener un poco de información. A ver, 587. Aquí está. Dentro de ASME se usa el A o el SA, en este caso que cumple requerimientos específicos de ASME, ACTM, SA, dentro de lo que es ASME, y el 587 es un acero al carbono, porque es un P-number 1, ¿ya? Grupo 1, los exámenes no destructivos que se le van a hacer a los de grupo 1 a la soldadura,
podría ser un tratamiento térmico, ¿sí? Y nominalmente es un acero al carbono. Y es una tubería que ha sido fabricado utilizando la técnica de soldadura por resistencia eléctrica. Entonces, si en caso tú quieres profundizar, porque en el API 574 no vas a encontrar esta información, puedes venir al ASME 9. Ayuda mucho. A mí particularmente me ayuda mucho para saber de qué tipo de material estamos hablando. Una pregunta, Gilmer. ¿Reconoces lo concerniente a P-number y grupo Perdón, perdón. en lo que es soldadura? Por ejemplo, cuando se elabora un procedimiento, vamos a hacer un ejercicio en este momento. Os voy a pintar Ya. un escenario, ¿ya? Solo para, a modo de familiarizarnos con estas terminologías. Estamos inspeccionando en base a 574, nuestro líder ya es un inspector 570, tú y yo somos inspectores de soldadura, Ujú. conformamos el staff de los inspectores, ¿no? Somos parte del equipo y hemos sido contratados para aplicar criterios de inspección en soldadura. Entonces, nos topamos en la inspección de una tubería dentro del alcance del 570 y 574, un A587. Y estamos inspeccionando y encontramos, por ejemplo, que en la unión soldada, porque no te olvides que en relación a materiales o aleaciones, el código, no, la práctica recomendada reconoce que aleación puede ser el propio material, pero también la unión, la soldadura propiamente dicha, ¿cierto? O sea, Ujú. la aleación contempla material y soldadura. Entonces, tú y yo somos inspectores CWI, hemos sido contratados para hacer inspecciones en base a 574 y haciendo la inspección determinamos que en esta unión soldada de dos tuberías A587 hemos detectado una socavación excesiva en la soldadura. Tú y yo Ya. coincidimos, somos parte del equipo que va a elaborar ya un plan maestro de inspección para que termine en RBI. Y tú y yo coincidimos que esa socavación es crítica, ¿no? Es crítica. Entonces, ya estamos apelando al procedimiento de soldadura, porque si al final recomendamos una reparación para la planta, para eliminar ese mecanismo de falla, tenemos que entrar en temas ya de soldadura, de procedimiento de soldadura. Entonces, sale a relucir las recomendaciones. ¿Se puede cortar? Sí, se puede cortar. Cuando se haga la soldadura, ¿hay que hacer algún tratamiento térmico? Puede ser la pregunta que llega a nosotros. Nosotros diremos, sí, tiene que haber un tratamiento térmico. Entonces la pregunta aquí es, a modo de ejercicio nomás, ¿reconoces cuáles son los requisitos de examinación no destructiva a las soldaduras según su grupo aquí en ASME 9? En el ASME 9. Sí. ¿Reconoces qué soldadura es o a qué tipo de soldadura, según el grupo, hay que hacerle tratamiento, Sharpie, eh, alivio de tensiones? O sea, ¿lo identificas dentro de esta tabla? En el ASME sección 9 no te habla de tenacidad. Tienes que ir al código de construcción, que sería el ASME Ujú. 21.13. Sí, ¿Entiendes? sí, Ya, en pero el ASME 21 no dice. Ahora, ya. otro, examinaciones. Todo lo que es tipo de examinación, siempre tienes que ir con el código de construcción. Ujú. Ujú. Sí, pero en este caso, este punto es para charlar nada más, ¿no? No Ya, vamos a ok. entrar en mucha polémica. En este caso, esta tabla, por ejemplo, de forma implícita, ya te está mostrando qué soldaduras, dependiendo el grupo del material base, van a tener que ser sometidas a pruebas complementarias. O sea, esta tabla es para calificar procedimientos de soldadura. Y aquí, de forma muy magnífica, el ASME 9 ya te dice, a través del grupo que pertenece, si tienes que hacerle tratamiento, si tienes que hacerle impacto, si tienes que hacerle algún otro tipo de ensayo. Entonces, mira, eh, en el caso del número P, si te das cuenta, 588
Vamos a entretenernos un rato en tema de soldadura, ¿ya? El Ujú. 588, dentro de ASME, es un penamber 3. Los penamber 3, dentro de su composición química, ¿Qué tienen, requiere? tienen manganeso, tienen cromo, tienen cobre, Y tienen Penamber, silicio. Penamber 3, Sí, Penamber 4 y Penamber 5, si no me... 6, 6, no, Penamber 3, Penamber 4 y Penamber... Penamber... Penamber 3, Penamber 4, sí sé. No, ya, perdón, Penamber 2, Penamber 3 y Penamber 5, si no me equivoco es. ok, Sí, ok. si no me equivoco. O sea, Ujú, estamos partiendo en este momento de que en el staff de inspectores, en el API 574 estamos tú y yo, porque ujú. recuerda, está el 570, pueden estar inspectores de soldadura, inspectores de corrosión, ingenieros de pipe. Entonces, nosotros, tú y yo somos los únicos que hemos sido contratados para ver el tema de soldaduras, inspecciones de soldaduras. Entonces, por ejemplo, aquí, el SA 587, que está citado aquí en la práctica recomendada, ¿no es cierto? Dentro de ASME 9 para temas de soldadura, es un penamber 1, es decir, es un acero al carbono, penamber 1. Y pertenece para temas de soldadura, grupo 1. Es decir, los requerimientos para la calificación de la soldadura dentro de esta tabla, el ASME 9 lo pone, le da un valor de grupo. El grupo 1, luego mira, tienes grupo 3, otra vez grupo 1. Entonces, esta tabla lo que muestra ya en temas de soldadura y de procedimientos es que algunos materiales para el tema de soldadura van a caer en grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Es todo lo que hay. El P-Number define la composición química del material y el grupo indica las pruebas no destructivas que se tienen que hacer para la calificación del procedimiento. Entonces, es correcto. Las variables complementarias las dicta el código de construcción, pero ya el código de construcción, reconociendo el grupo al cual pertenece la soldadura, ya podemos más o menos nosotros determinar qué examen se le tiene que hacer a la unión soldada. Y en el caso de los grupos 1, caen todos ellos tratamiento térmico, pero dependiendo del espesor. O sea, este es un criterio de ASME, ¿ya? Que lo podemos fácilmente llevar a una inspección de soldadura en base a 574. Si te das cuenta en esta tabla, Gilbert, el material del API 574 es un acero al carbono. Y en relación a soldadura, en caso demos la recomendación de que se corte, se suelde, por ser grupo 1, pero dependiendo del espesor, si está por encima de los 19 milímetros, se le tiene que hacer un tratamiento térmico. ¿Ya? Pero es un acero al carbono. Sí, pero por causa del espesor, en el procedimiento de soldadura se contempla un alivio de tensión, un tratamiento térmico. Entonces, esta tabla, a nosotros, como inspectores dentro de ese equipo de trabajo de 574, nos ayuda, ¿no es cierto?, a decir, ok, van a hacer la reparación, vamos a cortar ese tubo o ese codo, se va a poner uno nuevo, no es una alteración, es un reemplazo, pero al final de la soldadura, como es un penamber 1, grupo 1, y por el espesor hay que hacerle pues una prueba, perdón, un tratamiento térmico. Entonces, esta tabla, en temas de soldadura, ya ayuda más o menos a determinar qué pruebas son. Aquí, por ejemplo, en el 592, lo pinto acá, es grupo, perdón, es penamber 11B, contiene estas aleaciones, tiene níquel, tiene cromo, molibdeno y vanadium, y le da un valor a la soldadura grupo 3. Ya, este material tiene que pasar otras pruebas complementarias, de repente de impacto, también tratamiento térmico o la medición de dureza, porque el grupo ya implícitamente determina qué ensayos complementarios se le tienen que hacer. Y es correcto, las variables complementarias son derivadas de parte del código de construcción. Entonces, regresando al 574 Gilbert, nos Ujú. topamos, por ejemplo, con un acero de esta naturaleza, como inspector de soldadura, aquí no tiene nada que ver el tipo de corrosión, el amigo Neis
no es su terreno. Los examinadores no destructivos tampoco es su terreno, es nuestra actividad. Entonces determinamos en las recomendaciones de inspección una socavación excesiva en todo el perímetro, superan el criterio de aceptación, recomendación cortar en una parada de planta y reemplazar, ¿no es cierto?, esa tubería, etcétera. En relación a las recomendaciones de soldadura, por ser un material P-Number 1, grupo 1, y el espesor está por encima de los 19 milímetros, se recomienda un tratamiento térmico después de soldar. O sea, así más o menos es cómo se conforma un staff de profesionales en base a la API 574. Esto solamente ha sido un comentario, un diálogo, ¿no? Una charla. Acá hay otro, mírale. El A660. Queremos saber un poco más de este material. Otra vez, solo te hago una recomendación, ¿no? De repente tú tienes otra mecánica de hacer tus investigaciones, pero el ASME 9 ayuda. El A660. ¿Se contemplará en ASME 9? 660, lo buscamos. Aquí están. Hay varios. Hay varios. Se usan en API, pero también se usan dentro del alcance de ASME. El AC160 viene en tipo y grado WCA, WCC, WCB. En relación al P-Number, son todos P-Numbers 1. Pero en relación a la soldadura, hablamos de variables suplementarias o complementarias. El primero, el de tipo grado WCA, grupo 1. Ya comprendemos que se le tiene que hacer un tratamiento térmico en caso supere los 19 milímetros. Eso por código de construcción. El otro, el WCC, grupo 1, perdón, P-Number 1, acero de carbono, sí, pero este ya tiene grupo 2. ¿De dónde se desprende que se le tenga que hacer otras pruebas adicionales para calificar el procedimiento o para calificar la soldadura o la composición química? Si te das cuenta, el primero, el WCA, carbono y silicio, el WCC ya tiene carbono, manganeso y silicio, y el otro, el WCB, tiene carbono y silicio. Entonces, lo que quiero decirte nada más es que el grupo, según tenga valor 1, 2, 3 o 4, se le tienen que hacer pruebas complementarias a la soldadura. A la soldadura. Entonces, si regresamos a 574, aunque aquí no manifiesta la clasificación o el grado, podría determinarse ya en el tema de ingeniería de piping, puede ser un 660, vamos a suponer un 660 grado WCC, entonces nosotros hacemos las recomendaciones, ¿no? Es un acero de carbono, hemos detectado socavación excesiva, inclusive hay una fisura, en base a 574 recomendamos reparar, cambiar o reemplazar, pero después de soldar tiene que tenerse un procedimiento de soldadura calificado que contemple tratamiento térmico y también la medición de dureza. ¿De dónde sacamos esa información? Bueno, es una información que está dentro de la parte constructiva, del código de construcción. Ese material, después de soldarle, hay que hacerle tales pruebas. O sea, esto como un ejemplo, ¿no? Gilmer, porque mira, hay varios materiales aquí, 671, 672, 691, el 813, 814. Entonces, en un principio dijo el capítulo 4, los más comunes son A53 y A106, pero luego vemos que hay muchos otros más materiales. Pero lo interesante, viendo el 814, por ejemplo, lo buscamos, todos son aceros al carbono o de baja aleación. Por ejemplo, el 814, vamos a buscarlo. ¿Cuál es el alcance de este material? A modo de ejercicio, estamos viendo este tema, soldadura. Ya, 813, 814. Si lo usa también ASME, están todos aquí. Lo vamos a pintar. Y estos ya caen como materiales aliados. Recuerda que basta que tenga presencia de níquel, cromo, ya es considerado un material aliado.
Son una tubería eh, que tiene una característica en su manufactura, dice trabajo en frío, soldadura de tubería en trabajo en frío o forjado en frío, es un penamber 45, la designación NO 8367 no tiene grupo, pero sí el 814 TPXM-19 es un penamber 8 y le da grupo 3. Entonces, hemos venido aquí porque poniendo el ejemplo de que hay dos inspectores de soldadura en ese equipo de trabajo que va a implementar inspecciones basado en el 574 de API, entramos ya en materia de soldadura, ¿no? Entonces, estos materiales son aliados. El tema de la soldadura ya implica algunas variables complementarias en el procedimiento. ¿Qué opinas de esta parte? Creo que nos hemos distraído un poco. No, sí, tiene razón. Ahí tenemos que ver, lógico, el Penamber y el grupo son los que determinan, bueno, en este caso yo más trabajo con el AMB 31.3, ¿no? Ujú. El Penamber y el grupo son los que determinan los tipos de ensayos, si se requiere un tratamiento, un precalentamiento, un PWHT, Ajá. un impacto, perdón, un impacto, tenacidad, todo eso, ¿no? Te das cuenta que es necesario en un equipo de trabajo donde se va a hacer inspecciones para derivar un RBI, los inspectores de soldadura. O sea, no es nomás que ya los inspectores de tubería, 570 y de corrosión suficiente, no, los inspectores de soldadura certificados son vitales en la realización de inspecciones, también basados en el API 574. Por eso, en la parte del capítulo 3 en lo que es examinación, aparece el inspector de soldadura. O sea, son necesarios, porque se van a hacer reparaciones probablemente, o alteraciones probablemente, y el tema de soldadura, pues tiene que estar respaldado pues por un inspector acreditado pues, en soldadura. Y también, si recuerdas, haciendo un resumen, el inspector de soldadura puede hacer examinaciones. Y si hace examinaciones, hace recomendaciones. Y si hace recomendaciones, puede ejecutar o de alguna manera liderar la reparación. Entonces, eh, es fantástico cómo estos códigos contemplan las diferentes disciplinas, ¿no? Dentro de un equipo. Entonces ahí el ejemplo que quise ponerte en donde entramos en un terreno de soldadura, ¿no? En base al material, ¿no? Porque el material es lo que desprende este tipo de profesionales, ¿ves? Aquí está 813, 672, ¿no? Claro, y el resto de la información tiene que ver con las características físicas, ¿no? Diámetros, espesores, tolerancias, ya eso el ingeniero en piping determinará eh, los CML quizás o las recomendaciones por el tema de las tolerancias implícitas en las tuberías, pero en temas de soldadura, quise compartirte un ejemplo, entra pues, ¿no? Los procedimientos de soldadura y todo eso. Bien, bueno, esta práctica recomendada también contempla tuberías de fibra reforzada, ¿no? O los DHP también se utilizan. El diseño, ya saliendo un poco del tema de las tolerancias y las tuberías que están reconocidas dentro de las especificaciones técnicas, hablando de diseño de tuberías, dice que esto depende en gran medida de la aplicación. Muchas empresas han desarrollado sus propias especificaciones que describen los materiales, también la calidad, los requisitos de fabricación y los factores de diseño. El AMB 313, en el capítulo 7, cubre los requisitos de diseño para tuberías no metálicas. Esta parte de aquí, lo voy a pintar, es interesante, porque la práctica recomendada reconoce que muchas empresas que han desarrollado materiales, ¿no? Tienen sus propias especificaciones, sus propias especificaciones. Y esas especificaciones abarcan no solo las características del material, sino también la calidad
y los requisitos sobre los cuales han sido fabricados. Entonces, de aquí también se desprende, para inspecciones eficaces de parte del inspector, conocer, ¿no? ¿Cuáles han sido las características de fabricación del material? Porque pasa de que a veces, cuando nosotros ignoramos los mecanismos de manufactura, podríamos no tener una, o sea, podríamos no realizar una buena inspección, porque todos los estándares, en este caso de materiales, traen manufactura, soldadura, ensayo no destructivo, traen técnicas de inspección, porque tú sabes que cuando se compra un material tiene que pasar también una serie de controles. Entonces, los inspectores que hacen inspecciones basados en el 574 deben conocer también estas especificaciones de estos fabricantes, porque si se desconoce las especificaciones técnicas del material, su calidad, los mecanismos de fabricación y algunos otros factores, si se desconoce por parte del inspector, las inspecciones que realicen probablemente no sean muy eficaces. Entonces, como hay muchas empresas, aquí lo dicen, ¿no? Como hay tantas empresas en el mercado que han desarrollado sus propios o sus propias especificaciones, pues hay que conocerlas también, ¿no es cierto?, para poder realizar inspecciones eficaces. Entonces, a mí me parece esto muy interesante porque a veces cuando se hacen inspecciones ignoramos las características de manufactura, ignoramos a veces las recomendaciones que el propio estándar da para temas de inspección o examinación o pruebas, y eso en la práctica no ayuda mucho a realizar inspecciones eficaces o elaborar un plan de inspección eficaz. ¿Se entiende, Gilbert, el comentario que te hago? ¿Estás ahí, Gilbert? Perdón, no te copié bien, perdón. Ya, no, te decía, en esta parte, la práctica recomendada dice que hay muchos fabricantes, muchas empresas, y estas empresas han desarrollado sus propias especificaciones. Entonces, como hablamos de inspección, esto es una recomendación que te hago, ¿no? Es bueno también estudiar las especificaciones técnicas de los materiales, ¿ya? Porque de ahí se desprenden también buenas prácticas de inspección. Te voy a A eso mostrar, temes. claro, te voy a mostrar un documento CTM, vamos a abrirlo acá, porque me gustaría que esto lo veas de la mejor manera. Es que pasa que a veces no nos centramos mucho en las especificaciones técnicas del material, ¿ya? Y como estamos hablando de inspecciones, no deberíamos voluntariamente ignorar las especificaciones técnicas de los fabricantes. A eso me refiero, ¿no? Vamos a abrir un documento CTM cualquiera, a ver, y ver de qué manera está estructurado una especificación técnica. Vamos a utilizar el ACTM 106. Y, y vamos a partir, Gilmer, de este ejemplo. Disculpa, Gilmer, los perritos, aquí ha llegado mi mujer y están emocionados. No te preocupes. Ya, mira, el ejemplo que quiero ponerte dentro de un contexto de inspección es el siguiente. Es el siguiente. Estamos estudiando un código de inspección. Estamos en el capítulo 4 y en este punto en específico, la práctica recomendada reconoce que en el sistema de tuberías hay muchas empresas que han desarrollado sus propias especificaciones. Entonces, como hablamos de inspección, tenemos que hacer inspecciones basado en especificaciones técnicas. ¿Por qué? Porque estas muchas empresas que fabrican materiales han desarrollado especificaciones
en donde se describen lo siguiente, mira allí, las características del material, la calidad y algunos requisitos de fabricación, incluyendo factores de diseño. Entonces, si te das cuenta, Gilmer, las inspecciones que se hacen en base al 574 obedecen precisamente a estas características. ¿Cómo se inspecciona un material fundido? Bueno, habría que ver el estándar. ¿Cómo determinamos la calidad, vamos a decir, visual de un material? Habrá que ir al estándar. ¿Y cómo podemos nosotros determinar defectos? Conociendo los requisitos de fabricación de esa empresa. Entonces, no sé si tú lo ves así, pero es importante. Vamos a utilizar el ACTM, por ejemplo, 106. Esta es una especificación del ACTM. Te comparto la pantalla. Ahí está. Vamos a inspeccionar una tubería ACTM A106. El estándar te va a dar la siguiente información. Su alcance, luego te va a hablar acerca de otros documentos normativos referenciados, luego el estándar o esta especificación te va a decir cómo se han hecho las ordenanzas de información, los procesos que se han utilizado para la manufactura del acero. O sea, tú de aquí nomás ya puedes desprender técnicas de inspección. Te va a hablar acerca del tratamiento térmico, algunos requerimientos generales, composición química, análisis en caliente, análisis como producto ya terminado. Te va a dar información, por ejemplo, seguimos pasando, requerimientos bending, esta palabra, déjame al cacho nomás traducirlo, porque hablamos de inspección y el inspector competente conoce los estándares de los materiales. De doblado, significa doblar, blending. Seguimos viendo el estándar. El estándar te da más información, por ejemplo, en relación a las pruebas que se le hace, los test hidrostáticos, pruebas no destructivas eléctricas, dimensiones, pesos, variaciones. Y lo que trato de decirte en este momento es que en base al 574, cuando manifiesta de que hay muchos fabricantes de materiales, es bueno y va a ser apropiado conocer esas especificaciones. ¿Se entiende el punto, Gilmer? Claro, Por ejemplo, ¿tienes experiencia inspeccionando material ACTM 813? no. O Lo sea, que yo he trabajado es el A36, ajá, el 53, el 106, el, bien. 100, el El, 133, creo que sí, no creo el, que es. sí, el ejemplo que trato de ponerte en escenario es el siguiente, ¿no? Como es un equipo de trabajo experto, ahí no hay novatos, entonces esta responsabilidad, por ejemplo, podría caer en el ingeniero de piping, de tuberías, porque las inspecciones que se van a realizar van a ser en base a las especificaciones técnicas del fabricante de ese material. Entonces, si ese fabricante cumple con las especificaciones ASTM, en este caso, vamos a suponer que se va a inspeccionar tuberías A660, es correcto y es apropiado, en vista que hay muchas empresas que fabrican, va a ser apropiado estudiar, tener un alcance de las especificaciones técnicas de ese material, porque de ahí se va a derivar planes de inspección. O sea, esa es la idea, porque si nadie está familiarizado en una tubería que está dentro del alcance de 574, los criterios o el plan de inspección va a ser muy pobre. Se entiende, ¿no? O sea, Claro, no va a haber un nivel experto de inspección a cierto tipo de material. ¿Por qué? Porque se desconoce las especificaciones técnicas de ese tubo o de esa brida. Entonces, lo que yo te digo es que dentro de una recomendación es conocer también las especificaciones. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas y no todas las empresas han desarrollado
técnicas que se comparten entre todas. Como hay tantas compañías, cada compañía ha creado su propia especificación.